En las profundidades de los museos del Louvre, en el British Museum y en cofres privados de arqueólogos, existen tablets de arcilla con más de 4.500 años de antigüedad. Tablets sumerios. Grabados en ellos, no hay registros de cosechas ni tratados comerciales. No hay leyes comerciales, ni cartas de amor, ni poesía épica. Hay algo mucho más extraño. Hay símbolos que representan planetas que los sumerios no deberían haber conseguido ver. Planetas que requieren telescopios para ser identificados de la Tierra, y aún así, allí están, grabados en arcilla, con una precisión que desafía toda explicación simple. ¿Cómo es posible que una civilización hace 5.000 años, sin ninguna tecnología óptica, sin ningún instrumento que extendiera la visión humana, haya conseguido mapear cuerpos celestes que son invisibles a simple vista? ¿Cómo es posible? Los antiguos sumerios construyeron una de las primeras civilizaciones conocidas, hace aproximadamente 5.500 años, en Mesopotamia, la región entre los ríos Tigre y Éufrates, en lo que hoy es Irak. Fueron los inventores de la escritura cuneiforme, la primera forma conocida de escritura del mundo. Fueron los creadores de los primeros sistemas matemáticos avanzados. Fueron los pioneros de la astronomía observacional. Pero aquello que hicieron con el cielo va mucho más allá de lo que los historiadores convencionales quieren reconocer. Mesopotamia era un lugar perfecto para observación celeste. Cielos claros, noches oscuras, sin contaminación luminosa. Los sumerios realmente fueron astrónomos extraordinarios para su época. Esto es hecho comprobado. Ellos observaban, calculaban, registraban. Esto es verdad. Pero existe un detalle que la historia oficial prefiere ignorar. Entre los años 3500 y 2000 a.C., mientras otras civilizaciones apenas comprendían que la Tierra era redonda, mientras los egipcios aún estaban construyendo sus primeras estructuras de ladrillos de barro, los sumerios estaban grabando mapas celestes en arcilla, y no de forma imprecisa, no de forma meramente simbólica, sino con detalles que coinciden, de forma desconcertante, con lo que sabemos hoy sobre los planetas de nuestro sistema solar. Este es el punto que irrita a la arqueología académica. Esta es la cuestión que permanece sin respuesta satisfactoria en los corredores de las universidades. El artefacto más famoso es el tablet conocido como el Mapa del Cielo Sumerio, también referenciado en trabajos académicos como la Tabla Celeste de Nippur. Fue descubierto durante excavaciones en el siglo XIX en Nippur, una de las ciudades más importantes de Sumer. Actualmente está preservado en el British Museum, en Londres, bajo la clasificación BM 92687. El tablet tiene aproximadamente 15 centímetros de diámetro y contiene 19 líneas de texto cuneiforme, además de símbolos celestes distintos y claramente definidos. Ahora, aquí está lo que hace esto tan perturbador. Si usted lista los planetas del sistema solar en orden de distancia del Sol, encontrará Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno son visibles a simple vista. Un observador con buena visión, en una noche oscura, consigue localizarlos en el cielo. Los antiguos sumerios definitivamente conocían estos planetas. Esto no es controversial, pero aquí está el problema. Urano y Neptuno no son visibles a simple vista. No son. Incluso en una noche perfectamente clara, incluso con la mejor visión humana posible, usted no consigue ver Urano o Neptuno del cielo. Estos planetas están muy lejos, muy tenues, muy pequeños en el horizonte. Urano no fue descubierto oficialmente hasta 1781, cuando el astrónomo británico William Herschel, utilizando un telescopio, lo identificó. Durante 6.000 años, entre el fin de la civilización sumeria y el siglo XVIII, ninguna cultura humana conocida registró Urano como un cuerpo celeste distinto. Neptuno fue descubierto aún después, en 1846, nuevamente a través de telescopios, a través de cálculos matemáticos y a través de observación sistemática, y aún así, en los cilindros sumerios hay símbolos que corresponden de forma inquietante, con precisión sorprendente, a estos dos planetas.
No solo están representados en sus posiciones relativas correctas, están representados con el espaciamiento orbital correcto. ¿Esto es teoría? No. ¿Esto es especulación interpretativa? Quizás en parte, pero la correspondencia es demasiado precisa para ser azar. Además del tablet de Nippur, existen otros cilindros sumerios descubiertos en la región de Babilonia que contienen símbolos similares. El cilindro catalogado como VAT 7847, preservado en el Museo de Berlín, contiene una secuencia de símbolos celestes que, cuando son mapeados, corresponden sorprendentemente bien al diagrama del sistema solar visto desde un punto de vista elevado, como si alguien hubiera mirado el sistema solar desde arriba, desde fuera del plano orbital. Esto nos coloca ante una cuestión física muy perturbadora. ¿Cómo mapeas el sistema solar correctamente sin estar fuera de él? ¿Cómo consigues esta perspectiva? Déjame ser absolutamente claro sobre lo que estoy diciendo. No estoy afirmando como hecho que los sumerios fueron al espacio o tuvieran alguna forma de tecnología avanzada desconocida. Esto es especulación, pero estoy diciendo que los artefactos existen, los tablets están en los museos, los símbolos están allí, y la correspondencia con nuestro conocimiento actual es demasiado precisa para ser ignorada. La arqueología convencional intenta explicar esto de básicamente dos formas. La primera explicación es la más común. Estos no son mapas de planetas, son símbolos religiosos, representaciones de dioses, arquetipos mitológicos. Dicen que los sumerios proyectaron sus divinidades en el cielo y crearon un panteón celestial. Que los símbolos representan entidades espirituales, no cuerpos físicos astronómicos. Pero esta explicación enfrenta un problema fundamental. Los símbolos en los tablets sumerios no son vagos, no son interpretables. Tienen características identificables y distintas, tienen órbitas relativas calculables, tienen proporciones que corresponden con nuestros cálculos modernos del sistema solar. Si fueran meramente simbólicos o religiosos, ¿por qué contendrían estas relaciones matemáticas precisas? Un símbolo religioso no necesita estar geométricamente correcto en relación a otro símbolo. No hay razón para que un dios sumerio representado en el tablet de Nippur esté a una distancia relativa precisa de otro dios. No hay razón astronómica para esa exactitud, a menos que, y este es el punto crucial, a menos que no estuvieran mapeando dioses. A menos que estuvieran mapeando algo físico, real, observable. La segunda explicación académica es aún más incómoda. Simplemente ignorar los datos. La arqueología convencional prefiere no incluir estos artefactos en las narrativas históricas oficiales. No aparecen en los libros de texto universitarios. Rara vez son objeto de estudio riguroso en departamentos de arqueología prestigiosos. Y cuando aparecen, van acompañados de calificadores que minimizan su importancia. Nunca ves un libro de historia convencional que diga: los sumerios dejaron registros precisos de Urano y Neptuno, hecho que no puede ser explicado por la astronomía tradicional. En su lugar, ves silencio, o reinterpretación, o contexto que disminuye la relevancia de los hallazgos. Pero el silencio es una respuesta también. El silencio es una admisión. Porque si estos mapas fueran fácilmente explicables, si hubiera una respuesta simple y satisfactoria, estarían en todos los libros de historia. Estarían en documentales convencionales, estarían en museos como el Museo Británico, en paneles destacados, en exposiciones principales. En su lugar, están en los cofres, están en los catálogos, están registrados para quien quiera encontrarlos, pero no están en el lugar donde una persona común podría aprender sobre ellos fácilmente. Pero el detalle más intrigante no está en la estructura de los mapas en sí, no está en la correspondencia precisa entre los símbolos y los planetas. El detalle más intrigante está en lo que estos mapas revelan sobre quién los creó. Porque algo muy extraño sucedió en la antigüedad. Conocimiento súbito. Civilización súbita. Complejidad que no puede ser explicada por una progresión gradual. La civilización sumeria no evolucionó lentamente,
No había una fase de caza y recolección que evolucionara a agricultura, que evolucionara a ciudades. No había transiciones claras. La arqueología muestra algo muy diferente. Los sumerios aparecen en Mesopotamia con una civilización ya formada, con escritura, con matemática, con arquitectura, con sistemas de irrigación, con conocimiento astronómico organizado. Aparecen como si alguien hubiera encendido una luz en una sala completamente oscura. Antes de ellos, no hay registro de civilización comparable en el mundo. Después de ellos, otras civilizaciones surgieron, pero frecuentemente basadas en lo que los sumerios ya habían desarrollado. Los egipcios aprendieron de los sumerios, los babilonios construyeron sobre la base sumeria, los fenicios comerciaban con pueblos que tenían conocimiento sumerio. Hay un linaje claro de transmisión del conocimiento, pero el origen de ese conocimiento inicial permanece un misterio. Y aquí está el patrón que conecta toda la historia de la civilización humana. Este caso de los sumerios no es aislado, no es una anomalía única en un mar de normalidad arqueológica. En todo el mundo antiguo, en culturas que no tuvieron contacto una con la otra, encontramos patrones similares, conocimiento que no debería existir, construcciones que no deberían ser posibles, mapas que no deberían ser precisos. Los mayas, en América Central, poseían calendarios astronómicos de precisión extraordinaria, calendarios que rastreaban ciclos celestes con exactitud que no pudo ser replicada por la astronomía europea hasta siglos después. Los egipcios construyeron las pirámides con una precisión geométrica que aún deja perplejos a los ingenieros modernos. La Gran Pirámide está alineada a los puntos cardinales con un error de apenas 0,05 grados. Esto es más preciso que los mapas producidos en Europa medieval. En Pumapunku, en Bolivia, encontramos estructuras de piedra que fueron cortadas con máquinas de precisión. O así parecen. Las piedras son tan exactamente ajustadas que no consigues insertar una hoja entre ellas. En un lugar donde no debería haber herramientas de metal, no debería haber tecnología capaz de tal precisión. Las líneas de Nazca en Perú cubren kilómetros y kilómetros, gigantescas figuras grabadas en el suelo. Un colibrí, una araña, un mono, de tamaño tan grande que solo pueden ser comprendidas vistas desde el aire, del aire, como si alguien estuviera volando. Y en todos estos casos, la misma pregunta. ¿Cómo sabían? ¿Cómo lo consiguieron? ¿De dónde vino este conocimiento? La respuesta convencional es siempre la misma. Los antiguos eran más inteligentes de lo que pensamos, tenían más paciencia, dedicaban más tiempo. Esto es verdad en parte, pero no explica el origen del conocimiento en sí. No explica cómo alguien tiene la idea de mapear planetas invisibles. No explica cómo alguien tiene la idea de construir estructuras que solo tienen sentido vistas desde el cielo. Lo que todos estos casos tienen en común es esto: conocimiento que parece haber llegado de forma súbita. Civilizaciones que aparecen formadas. Arquitectos antiguos que parecen poseer información que solo podría haber sido obtenida de forma imposible. Los especialistas dicen que nuestros antepasados observaban las estrellas, que eran astrónomos extraordinarios, que dedicaban sus vidas al cielo. Todo esto es verdad, completamente verdad. Pero observación a simple vista no explica Urano, no explica Neptuno, no explica mapas tan precisos que corresponden con cálculos hechos con telescopios en 1781 y 1846. La observación no explica, la deducción no explica, ni siquiera el genio excepcional explica. Porque no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de acceso a la información. Para mapear Urano necesitas una de tres cosas. La primera, necesitas un telescopio. Necesitas óptica avanzada. Necesitas tecnología que no existió hasta el siglo XVII. La segunda, necesitas a alguien que tuviera un telescopio y que haya compartido la información contigo. Alguien de una civilización futura. Alguien que viajara en el tiempo. La tercera, necesitas a alguien que viniera de afuera. Alguien que ya supiera dónde estaba Urano. Alguien que ya poseyera esta información. Alguien que la compartiera con los sumerios. Una de estas tres explicaciones necesita ser verdadera.
No hay cuarta opción que tenga sentido físico. La primera, tecnología desconocida, sería extraordinaria pero posible. Reescribiría la historia de la tecnología humana. La segunda, viaje en el tiempo, es especulación científica, no hecho demostrado. La tercera, contacto externo, es especulación que muchos rechazan automáticamente. Pero es una especulación que cuando examinas todos los datos comienza a parecer menos imposible de lo que parecía al principio. Y hay más. Hay registros antiguos, hay textos, hay narrativas que hablan de seres que vinieron de los cielos, seres que enseñaron, seres que compartieron conocimiento. Los sumerios los llamaban Anunnaki. Los textos cuneiformes sumerios describen a los Anunnaki de forma muy específica. No eran mitología vaga, no eran dioses abstractos, eran seres descritos con características físicas, seres que comieron, que bebieron, que caminaron, que tuvieron conflictos entre sí, seres que enseñaron a los sumerios a cultivar, a construir, a calcular. Uno de los textos más famosos es la Enuma Elish, la epopeya babilónica de la creación. Describe a los Anunnaki en gran detalle, describe sus nombres, describe sus funciones, describe cómo establecieron el orden en el cielo y en la tierra. Pero si preguntas a un arqueólogo académico oficial sobre esto, escucharás que es mitología sumeria, que es poesía religiosa, que no puede ser tomada literalmente, y quizás tengan razón. Quizás sea poesía, quizás sea religión. Pero entonces, ¿cómo la poesía conocía Urano? ¿Cómo la religión mapeó Neptuno? Si estos textos son simplemente invención creativa, ¿por qué contienen información astronómica precisa que no debería ser conocida? La respuesta más incómoda, y quizás la más verdadera, es que no sabemos. No sabemos quiénes eran los Anunnaki, no sabemos de dónde vinieron, no sabemos cómo poseían este conocimiento, y no sabemos por qué la historia oficial decidió enterrar estas cuestiones, reinterpretarlas como mitología y seguir adelante como si no hubiera nada desconcertante. Porque si los Anunnaki eran reales, si eran seres que venían de afuera y enseñaban conocimiento avanzado, si eran maestros que compartían información sobre los planetas, sobre astronomía, sobre construcción, sobre matemática, entonces todo cambia. Entonces, la historia de la humanidad no comienza con sumerios primitivos desarrollando civilización. Entonces comienza con alguien enseñando a los sumerios cómo tener civilización. Y la pregunta que sigue es natural, es inevitable. Es la pregunta que la arqueología académica prefiere no responder. Si había maestros, si había Anunnaki, si había seres que compartían conocimiento que los sumerios no tenían, entonces enseñaron a otros también. Entonces, la civilización humana antigua no se desarrolló independientemente en diferentes partes del mundo. Entonces, había una conexión, una transmisión de conocimiento, un patrón. Gracias por ver. YouTube está recomendándote 2 vídeos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te fascinarán. Haz clic y mira otro vídeo de nuestro canal.